Hola, ¿cómo están? Estudiantes de la Universidad Provincial de Ceiza. Hoy vamos a hacer la segunda clase de Aprendiendo Ajedrez de cero. En la primera aprendimos el tablero y los movimientos de las piezas. Hoy vamos a aprender la ubicación de las piezas en el tablero de ajedrez, ¿sí? Vamos a hacer una jugada cualquiera y el tablero nos va a pedir interactivo, el tablero interactivo, que ubiquemos las piezas en el lugar correcto. Bueno, vamos a comenzar con las torres. Se colocan en los extremos, ya sea en la columna A como también en la columna H. Ahora vamos con los caballos, se colocan al lado de las torres, uno en B1, y ahora tengo que llevar el caballo hasta G1, entonces voy a hacer estas tres jugadas para llevarlo. Uno, dos, y se ubicó en el lugar correcto. Los alfiles van al lado de los caballos, entonces llevo el alfil a C1 y este alfil lo tengo que trasladar en dos movimientos hasta F1. Y ya llegó el momento de colocar la dama. Recuerden que la dama va siempre en su color. Dama negra en casillero negro, dama blanca en casillero blanco. Y para finalizar el rey es el que cambia de color. Por lo tanto, si el rey es blanco, va a ir en el casillero negro. Le hago un pasito, lo voy llevando. Y ahora tengo el juego completo con todos los peones adelante. Fíjense que siempre es una posición en espejo, simétrica. De un lado y del otro siempre están iguales, armados. No puede estar la dama y el rey diferente al otro equipo. Tienen que estar alineados de la misma forma. Entonces recordamos el armado del tablero, casillero blanco a la derecha del jugador y después en las puntas las torres, caballos y alfiles, torres, caballos y alfiles, lo mismo del lado de las negras. Y después la dama blanca en el casillero blanco, la dama negra en el casillero negro, los reyes cambian el color y adelante se colocan los peones de ambos equipos. Ahí tenemos el tablero armado como para empezar a jugar. Vamos a terminar entonces la actividad. Vamos a pasar ahora a otro tema que es muy importante. Normalmente cuando uno comienza a jugar al ajedrez, se pregunta qué hacer con el rey, porque es la pieza más importante y sabemos que el equipo contrario lo va a querer atacar. O sea, nos van a querer hacer jaque mate, tema que ya estudiaremos más adelante. Pero vamos a estudiar ahora una jugada que se llama jugada especial. El ajedrez tiene tres jugadas especiales, ¿sí? Lo voy a anotar para que quede mejor grabado. Además de los movimientos comunes que ya estuvimos estudiando, en el ajedrez tenemos jugadas especiales o también podríamos llamarlos más correctamente movimientos especiales. Son tres. Uno ya lo estudiamos, es la coronación. Coronación. También la podemos llamar promoción, que es cuando el peón llega al otro extremo y deja de ser peón y se transforma en dama, en torre, en caballo o en alfil. Es el primer movimiento especial que tenemos que aprender, que de hecho ya lo vimos cuando vimos el movimiento del peón. Vamos a ver ahora el siguiente movimiento especial, se llama enroque. Y el tercero, que no lo vamos a ver todavía, es el peón al paso, ¿sí? O también se llama captura al paso. Para no complicarlos demasiado, este movimiento lo vamos a ver en otra clase. Muy bien, entonces tenemos coronación del peón o promoción, que ya lo estuvimos estudiando. El peón cuando llega al otro extremo es obligatorio cambiarlo en dama, torre, caballo y alfil. Vamos a recordarlo, ese movimiento especial. Ahí comparto nuevamente la pantalla y vamos a poner eh, esto que les decía de la promoción del peón. El peón avanza y fíjense que tiene la obligación de hacer la promoción del peón. Se tiene que transformar en alguna de estas cuatro. Por ejemplo, en dama, para luego capturar en este caso a
esa estrella. En este caso nos conviene pedir un caballo. Es muy raro que suceda esto, pero está bien el ejemplo porque nos sirve eh, para practicar el movimiento del peón. Acá, por ejemplo, capturamos, avanzamos, capturamos, capturamos y pedimos, por ejemplo, torre. ¿Se entiende? Este sería uno de los tres movimientos especiales, ya lo habíamos estudiado. Vamos a pasar ahora a otro movimiento especial, que es justamente el enroque. El enroque es un movimiento especial, ¿por qué? En la coronación que vimos recién o promoción, el peón se transforma en otra pieza. En este caso no hay ninguna transformación. Lo que sí sucede es que se mueve en una sola jugada dos piezas a la vez. Y además, las piezas que se mueven no se mueven como normalmente se mueven. El enroque es un movimiento que se hace entre el rey y la torre. En inglés se llama castling y podríamos representarlo en esa palabra como encastillar al rey, ¿sí? Meterlo dentro de la torre del castillo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos un combate en donde hay un, un castillo medieval, un gran campo, y de repente uno de los vigías del castillo observa que se acerca un ejército enemigo a invadir el castillo. Inmediatamente el equipo, de decir, el- todo el ejército del rey del castillo, van a tratar de empezar a defenderse de ese futuro ataque que es inminente. Y lo primero que van a hacer es tratar de poner a seguridad a su máxima figura, el rey. Entonces, ¿qué hacían? El rey no se quedaba dando vueltas por el castillo. Lo encerraban, mejor dicho, lo refugiaban en la torre del castillo, el lugar más seguro. Ese es el concepto de enroque. ¿Cómo se hace el enroque en ajedrez? De la siguiente manera. El rey, que normalmente da un paso, en el enroque da dos pasos. Y la torre se coloca del lado contrario, pegado al rey. Uno, dos pasos, y la torre se pone del otro lado. Pero se puede hacer enroque con esa torre, pero también con la otra torre. El anterior enroque que vimos se llama enroque corto, porque entre el rey y la torre solo hay dos casilleros libres. Del otro lado hay tres casilleros libres porque está también la dama, ¿sí? Que se movió. Este se llama enroque largo. ¿Cómo se hace? De la misma manera, el rey camina dos pasos. Acá fíjense que se produce tenemos un problema con blancas. Queremos hacer el enroque, pero no puedo porque hay una pieza que está estorbando. Entonces necesito desarrollar la pieza y luego sí hacer el enroque. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna pieza entre el rey y la torre para poder hacer el enroque. Otro ejemplo de eso lo tenemos aquí. Estas son prácticas que nos hace el programa Lichess. Por lo tanto, no es real. En una partida no podemos jugar cuatro veces seguido. Lo que estamos aprendiendo es el movimiento enroque. Entonces, ¿cómo lograrlo? En este caso nos pide con la flecha el enroque largo. Ok, saquemos entonces las piezas para luego poder hacer el enroque. Otra excepción del enroque. Si queremos hacer el enroque con esta torre ya no se puede porque la torre se movió. Por más que la torre vuelva a su casillero original, ya no vamos a poder hacer el enroque. En caso que se mueva el rey, por ejemplo aquí, y vuelva nuevamente al casillero original, ya no podemos hacer enroque en todo el partido porque el rey se movió. Pero si se fijan bien, en este ejercicio, esta torre sí se movió, tiene una flecha roja, pero de este lado, la torre y el rey no se movieron, por lo tanto el enroque largo es perfectamente viable. Otro problema que puede haber en el enroque. Nosotros queremos hacer el enroque y nuestro rey pasaría por una casilla amenazada por una pieza adversaria. El alfil es como que nos mataría al rey en el camino. Por lo tanto, primero tenemos que controlar el ataque del alfil en esta casilla, colocando, por ejemplo, un peón para obstaculizar el accionar del alfil y luego hacemos el enroque. Acá se presentan varios temas. Por un lado tenemos una pieza en el medio, pero imagínense que yo saco la pieza y ahora quiero hacer el enroque. No podría. ¿Por qué? Porque cuando termina el enroque, el caballo adversario va a estar atacando a mi rey. Así que no es una buena idea. Correcto que sería eliminar con el alfil al caballo y ahora que no queda ninguna pieza entre medio del rey y la torre hacer el enroque.
Ustedes me podrán decir, pero pará, el alfil está amenazando la torre. No hay problema. En ese caso, no hay ningún problema. El problema es que no esté atacado el rey. El enroque es perfectamente posible. Bueno, acá hay otro problema. Tenemos muchos problemas a la vez. Primero tenemos una pieza entre medio. Vamos a capturar el caballo y nos sacamos una pieza del equipo contrario del medio. Tenemos un segundo problema. El alfil nos controla donde el rey va a terminar, por lo tanto no podemos hacer el enroque. Bueno, vamos a avanzar el peón para que el alfil no controle la casilla de llegada. Vamos a hacer el enroque. Pero tampoco podemos porque el otro alfil controla el casillero por donde va a pasar nuestro rey. Entonces, bueno, bloqueemos esa diagonal para que el rey pueda hacer el enroque. Pero atención que esta torre pasa por aquí y atacaría el casillero por donde va a pasar a la torre. En este caso, no sería un problema. Se podría realizar sin inconveniente. De hecho, hay una anécdota muy interesante que pasó hace muchos años, donde un ex finalista del Campeonato del Mundo, que se llama Víctor Korchnoi, que falleció hace unos años, llegó a una situación, no esta, pero donde se presentaba esta situación de que la torre amenazaba la casilla de ataque por donde iba a pasar la torre para hacer el enroque. En ese momento, el jugador, que era uno de los mejores jugadores del mundo, se levantó del tablero y le fue a consultar al árbitro si era válido que haga el enroque, cosa que el árbitro le dijo que sí, pero se quedó completamente sorprendido que un jugador del nivel de Víctor Korchnoi no recordara la regla elemental de que en un enroque largo no hay problema que la torre pase por el casillero amenazado. Pero bueno, hay veces que pasan esas cosas en el ajedrez. Muy bien, hoy hemos aprendido dos cosas muy importantes. Recordamos el tema de la coronación o promoción del peón y también vimos el enroque. Ahora la pregunta sería, yo hago el enroque, ¿para qué sirve? Para alejar al rey del centro del tablero, donde van a estar la mayor cantidad de conflictos en la partida, y además para que la torre pueda salir a jugar al centro del tablero. Nos quedaría un solo movimiento especial que es el peón al paso o captura al paso, pero eso lo vamos a ver en una siguiente clase. Espero que les haya gustado y bueno, les dejo el link de YouTube para que puedan seguir el video y bueno, cualquier cosita pueden hacer comentarios, que yo se los voy a devolver con mucho interés porque me encanta el ida y vuelta con los estudiantes. Así que espero sus devoluciones. Nos vemos la próxima. Chau, chau.